Marido se rió cuando su esposa llegó a pie al divorcio, pero ella salió en una limusina en silencio. El sonido penetrante del despertador a las 5 de la mañana cortó el silencio del elegante dormitorio en la exclusiva colonia Polanco. Carmen Morales abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de otro día que comenzaba con la misma rutina de los últimos 15 años. A su lado Roberto Vázquez roncaba pesadamente, ajeno al mundo que lo rodeaba, ajeno a la mujer que había compartido su cama durante década y media. Se incorporó cuidadosamente para no despertarlo, aunque sabía que Roberto podría dormir a través de un terremoto cuando había bebido whisky hasta altas horas, como era su costumbre los miércoles por la noche. Sus pies descalzos tocaron el frío mármol italiano, que él había insistido en instalar por toda la casa, alegando que era lo que correspondía a una familia de su estatus. Carmen nunca había opinado sobre la decoración. Sus gustos, como tantas otras cosas en su vida, habían dejado de importar hacía mucho tiempo. Se dirigió al baño principal, evitando mirarse en el espejo de cuerpo completo que Roberto había mandado instalar para que no olvides mantenerte en forma, como le había dicho con esa sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. A los 35 años, Carmen conservaba la belleza natural que había conquistado a Roberto cuando era una joven estudiante de contabilidad de origen humilde. Sin embargo, esa belleza ahora se sentía como una máscara que debía mantener para complacer a un hombre que la veía más como un objeto decorativo que como su compañera de vida. La rutina matutina comenzó como siempre. Ducha rápida, maquillaje sutil pero perfecto, cabello recogido en un chongo elegante que Roberto aprobaba. Mientras se vestía con el traje sastre beige que él había elegido para ella la semana anterior, Carmen escuchó los primeros sonidos de la ciudad que despertaba. El tráfico de Paseo de la Reforma ya comenzaba a intensificarse, y desde la ventana del 15º piso, podía ver las luces de los rascacielos que se extendían hacia el horizonte, una vista que antes la llenaba de orgullo por haber llegado tan alto, y que ahora solo le recordaba lo pequeña que se había vuelto en su propia vida. Bajó a la cocina en silencio, sus tacones resonando levemente en los escalones de mármol. La empleada doméstica, doña Esperanza, ya estaba preparando el café. La mujer de 60 años le sonrió con cariño genuino, el único gesto de afecto real que Carmen recibiría en todo el día. «Buenos días, señora Carmen. ¿Durmió bien?», preguntó Esperanza con voz suave, como si intuyera que cualquier ruido fuerte podría quebrar algo frágil en el ambiente. «Como siempre, doña Esperanza». «Gracias», respondió Carmen, aceptando la taza de café humeante que la mujer le ofrecía. El líquido caliente le quemó ligeramente la lengua, pero fue una sensación bienvenida, algo real en medio de la perfección artificial que la rodeaba. Roberto bajó 30 minutos después, ya vestido con uno de sus trajes italianos de $5,000, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y el aroma de su colonia francesa llenando el espacio. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto y de complexión atlética, gracias a las 3 horas diarias que dedicaba al gimnasio privado de la casa. Su presencia dominaba cualquier habitación, una característica que había sido parte de su atractivo inicial, y que ahora se sentía más como una sombra opresiva. ¿El desayuno?, ordenó sin siquiera mirar a Carmen, dirigiéndose directamente a Esperanza. «Y asegúrate de que el huevo esté exactamente como me gusta. Ayer estaba demasiado cocido». Carmen observó la escena con una mezcla de resignación y algo más que no podía identificar completamente. ¿Cuándo había dejado Roberto de dirigirse a ella por las mañanas? ¿Cuándo había comenzado a tratarla como parte del mobiliario? «Buenos días, Roberto», dijo ella, intentando mantener un tono neutral. Él gruñó algo que podría haber sido un saludo mientras revisaba su teléfono, los dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Carmen sabía que estaba leyendo mensajes de trabajo, pero también sabía que no todos esos mensajes eran profesionales. En los últimos meses había notado ciertos patrones, sonrisas que aparecían cuando leía ciertos textos, llamadas que tomaba en privado, llegadas cada vez más tardías a casa. «Tengo una cena de negocios esta noche», anunció Roberto sin levantar la vista del teléfono. «No me esperes despierta».
Era la cuarta cena de negocios esa semana. Carmen asintió en silencio, tomando otro sorbo de su café. Esperanza colocó el plato de huevos benedictinos frente a Roberto, quien los examinó críticamente antes de dar el primer bocado. «Está bien», concedió, como si estuviera otorgando un gran favor. El resto del desayuno transcurrió en silencio, Roberto absorto en su teléfono y Carmen perdida en pensamientos que no se atrevía a vocalizar. Cuando él terminó, se levantó bruscamente, guardó el teléfono en el bolsillo interior del saco y se dirigió hacia la puerta. «Mi chofer me recogerá», dijo por encima del hombro. «Necesito el BMW para una reunión importante. Usa el taxi si tienes que salir». Carmen sintió una punzada familiar de humillación. Roberto tenía 3 automóviles de lujo en el garaje, pero durante los últimos 2 años había comenzado a encontrar excusas para que ella no pudiera usar ninguno cuando él no estaba. Por seguridad, decía, o por mantenimiento, siempre con esa sonrisa que no era realmente una sonrisa. «Está bien», respondió automáticamente, como había aprendido a hacer para evitar confrontaciones. Roberto se detuvo en la puerta y la miró por primera vez esa mañana, sus ojos oscuros escaneándola de arriba abajo con una expresión que no logró descifrar. «Por cierto», dijo con una casualidad estudiada, «mi madre viene a comer el domingo. Asegúrate de que todo esté perfecto, ya sabes cómo es». Carmen sí sabía cómo era doña Patricia Vázquez. La mujer de 70 años nunca había aceptado que su hijo se casara con una mujer de clase trabajadora, como la describía constantemente, y aprovechaba cada visita para recordarle a Carmen su lugar en la jerarquía familiar. Las comidas dominicales se habían convertido en sesiones de tortura psicológica, disfrazadas de reuniones familiares. «Por supuesto», murmuró Carmen. Roberto asintió con satisfacción y salió, dejando tras él el eco de sus pasos y el aroma persistente de su colonia. Carmen permaneció sentada en la mesa del comedor, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella como un laberinto de posibilidades que parecían estar siempre fuera de su alcance. «¿Más café, señora?», preguntó Esperanza suavemente. Carmen la miró y por un momento consideró abrirse, contarle a esta mujer que había sido más maternal con ella que su propia suegra sobre los pensamientos que la atormentaban, sobre la sensación creciente de que estaba viviendo la vida de otra persona. Pero se contuvo. Esperanza dependía económicamente de Roberto, y Carmen no tenía derecho a complicar la vida de la única persona en esa casa que la trataba con genuino afecto. «No, gracias. Creo que saldré un rato». Carmen subió a su habitación y tomó su bolso, verificando que tuviera suficiente efectivo para el taxi. Sus tarjetas de crédito habían sido suspendidas temporalmente para revisar algunos cargos, según Roberto, aunque eso había sido hace 3 meses y nunca había vuelto a mencionarlo. Tomó su celular, un modelo básico que Roberto le había dado después de que perdiera su iPhone, y llamó a un taxi. Mientras esperaba, se miró en el espejo del recibidor. ¿Quién era la mujer que la miraba desde el reflejo? ¿Dónde estaba la Carmen que había soñado con ser contadora, que había estudiado por las noches mientras trabajaba de día para ayudar a su familia, que había creído que el amor podía superar cualquier diferencia social? El claxon del taxi la sacó de sus pensamientos. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir Esperanza la alcanzó. «Señora Carmen», dijo la mujer mayor en voz baja, mirando hacia las escaleras para asegurarse de que estuvieran solas. «Perdone que me meta donde no me llaman, pero ¿está usted bien?». La pregunta, hecha con genuina preocupación, casi quebró la compostura que Carmen había mantenido durante años. Sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero se las contuvo. «Estoy bien, doña Esperanza. Gracias por preguntar». Esperanza la estudió con ojos que habían visto demasiado en su vida como para dejarse engañar fácilmente, pero asintió. «Si alguna vez necesita hablar», comenzó a decir, pero se detuvo al escuchar pasos en el piso superior. Carmen le apretó la mano brevemente. «Lo sé, gracias». Salió de la casa hacia el calor húmedo de la mañana de Ciudad de México. El taxi, un Tsuru amarillo desgastado que contrastaba brutalmente con el lujo que la rodeaba en Polanco, la esperaba con el motor encendido. El conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, la saludó cortésmente. «¿A dónde la llevo, señora?».
Carmen se detuvo. No había pensado realmente hacia dónde quería ir. Solo sabía que necesitaba salir de esa casa, respirar aire que no estuviera cargado con las expectativas y decepciones de su matrimonio. Al centro, dijo finalmente, a la Alameda Central. El trayecto por Paseo de la Reforma le dio tiempo para pensar. Observó a través de la ventanilla cómo la ciudad cambiaba gradualmente de los rascacielos corporativos y los centros comerciales de lujo hacia la arquitectura colonial y las calles más estrechas del centro histórico. Era como viajar hacia atrás en el tiempo, hacia una versión de la ciudad que conservaba algo de autenticidad. La Alameda Central estaba llena de vida a esa hora de la mañana. Familias paseaban con niños pequeños, artistas callejeros preparaban sus espacios para el día, vendedores ambulantes ofrecían agua fresca y esquites. Carmen pagó al taxista y caminó lentamente por los senderos del parque, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar profundamente. Se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol frondoso y observó la vida que se desarrollaba a su alrededor. Una pareja joven compartía un elote, riéndose mientras intentaban comerlo sin mancharse. Un grupo de estudiantes universitarios discutía animadamente sobre algún proyecto, sus voces llenas de pasión y entusiasmo. Un hombre mayor alimentaba a las palomas, hablándoles como si fueran viejos amigos. Esas escenas de normalidad y felicidad genuina le provocaron una sensación extraña. ¿Cuándo había sido la última vez que había reído de verdad? ¿Cuándo había tenido una conversación apasionada sobre algo que le importara? ¿Cuándo se había sentido verdaderamente viva? Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Roberto, cambio de planes. La cena es en casa. Invité a los Mendoza. Asegúrate de que todo esté listo para las 8. No me decepciones. Carmen miró la pantalla durante un largo momento. Los Mendoza eran socios importantes de Roberto, y sus cenas siempre requerían preparación meticulosa. Tendría que regresar inmediatamente, coordinar con Esperanza, asegurarse de que la casa estuviera impecable, elegir el vino correcto, vestirse apropiadamente para hacer el papel de la esposa perfecta que sonreía en el momento correcto y hablaba solo cuando se dirigían a ella. Por un momento, consideró no responder el mensaje. Imaginó quedarse en el parque hasta tarde, caminar por las calles del centro, tal vez entrar a una cantina y pedir una cerveza, actuar como una mujer libre. Pero la realidad se impuso rápidamente. Roberto esperaba una respuesta, y la ausencia de una confirmación sería vista como una rebelión que tendría consecuencias. Entendido. Todo estará listo. Escribió de vuelta. La respuesta llegó inmediatamente. Más te vale. Carmen guardó el teléfono y permaneció sentada unos minutos más, memorizando la sensación de estar sola consigo misma, sin tener que interpretar un papel. Luego se levantó y caminó hacia la calle para buscar otro taxi. El viaje de regreso a Polanco se sintió como un descenso hacia una realidad que ya no encajaba con ella, pero que parecía ser la única que tenía. Mientras el taxi avanzaba por las calles cada vez más exclusivas, Carmen se preparó mentalmente para transformarse una vez más en la señora Vázquez, la esposa decorativa que había perfeccionado durante 15 años. Cuando llegó a la casa, Esperanza ya había comenzado los preparativos. La mujer mayor conocía la rutina tan bien como Carmen, y juntas trabajaron en silencio para transformar la casa en el escenario perfecto para una velada, que sería una actuación más en la obra de teatro que se había convertido su vida. Mientras pulía copas de cristal y arreglaba flores, Carmen no podía quitarse de la mente la imagen de la pareja joven compartiendo el elote en el parque. Su risa había sido tan natural, tan libre de pretensiones. ¿Había reído así alguna vez con Roberto? ¿Habían compartido momentos de verdadera conexión? ¿O toda su relación había sido construida sobre las bases frágiles de la atracción física y las diferencias de clase que él encontraba exóticas al principio y despreciables después? A las 5 de la tarde, Carmen subió a vestirse. Roberto había llegado una hora antes y ya estaba en su estudio, hablando por teléfono en voz baja. Desde su dormitorio, podía escuchar el murmullo de su voz, ocasionalmente puntuado por risas que sonaban diferentes
a cualquier risa que hubiera escuchado de él en años. Se vistió cuidadosamente con un vestido negro de diseñador que Roberto había comprado para ella. Se peinó el cabello en un chongo sofisticado y se maquilló con la precisión de una actriz preparándose para subir al escenario. Cuando se miró en el espejo, vio a la señora Vázquez, la esposa perfecta que sabía exactamente qué decir y cuándo sonreír. Los Mendoza llegaron puntualmente a las 8. Arturo Mendoza era un hombre corpulento de 50 años que había hecho fortuna en bienes raíces, y su esposa Silvia era una mujer delgada y elegante, que parecía haber sido diseñada para asistir a eventos sociales. Carmen los recibió con la sonrisa perfecta que había practicado durante años. «Arturo, Silvia, qué gusto verlos», dijo con voz melodiosa. «Pasen, por favor. Roberto los está esperando en la sala». La cena transcurrió como todas las cenas de negocios en casa de los Vázquez. Roberto dominó la conversación, hablando de inversiones, oportunidades de mercado y conexiones políticas. Carmen participó cuando se le preguntó directamente, siempre con respuestas apropiadas que demostraran su educación, pero nunca opacaran a su esposo. Fue durante el postre cuando Silvia Mendoza hizo una pregunta que cambiaría el curso de la noche. «Carmen, querida, ¿has pensado en retomar tu carrera? Recuerdo que estudiaste contabilidad». El tenedor de Roberto se detuvo a medio camino hacia su boca. El silencio se extendió por unos segundos que se sintieron como horas. Carmen sintió todas las miradas sobre ella y eligió sus palabras cuidadosamente. «Bueno, he considerado...». «Carmen está muy ocupada con sus responsabilidades en casa», interrumpió Roberto con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Además, ya no está en edad para empezar una carrera profesional». Las palabras cayeron sobre la mesa como una bofetada silenciosa. Carmen sintió que la sangre se le subía al rostro, pero mantuvo la sonrisa fija en su lugar. 35 años, ya no en edad para empezar una carrera. Las palabras se repetían en su mente como un eco cruel. Arturo Mendoza carraspeó incómodamente. «Bueno, mi hermana empezó su bufete de abogados a los 40 y ahora es muy exitosa. Cada familia es diferente», dijo Roberto con frialdad. Carmen entiende cuál es su lugar. El resto de la cena pasó en una bruma para Carmen. Sonrió cuando era apropiado. Asintió en los momentos correctos, pero por dentro algo fundamental había cambiado. Las palabras de Roberto resonaban en su mente. Ya no está en edad. Entiende cuál es su lugar. Cuando los Mendoza se fueron, Carmen comenzó a recoger los platos en silencio. Roberto se sirvió un whisky y se instaló en su sillón favorito para ver las noticias. «La próxima vez», dijo sin mirarla, «no hables de carreras profesionales. Los invitados no necesitan saber nuestros asuntos privados». Carmen se detuvo con los platos en las manos. «¿Asuntos privados? ¿Hablar de mi educación es un asunto privado?». Roberto la miró con sorpresa, como si no pudiera creer que ella estuviera cuestionándolo. «No me gusta tu tono, Carmen. Y a mí no me gusta que me humilles frente a los invitados». El silencio que siguió fue denso y peligroso. Roberto se levantó lentamente de su sillón, y Carmen pudo ver en sus ojos una frialdad que la hizo temblar. «¿Humillarte?». Su voz era peligrosamente baja. «Te di una vida que nunca podrías haber tenido. Te saqué del barrio donde naciste y te traje a este mundo. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es porque yo lo permití. Y ahora tienes la audacia de decir que te humillo». Cada palabra era como un golpe. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se mantuvo firme. «Tenía mi propia vida antes de conocerte. Tenía sueños, planes». «Tenías nada», interrumpió Roberto. «Eras una niña pobre con fantasías. Yo te di propósito, te di una razón de existir. Sin mí, no eres nada». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como dagas. Carmen sintió que algo se rompía irremediablemente en su interior, pero también sintió que algo más nacía. Una chispa de la mujer que había sido antes de convertirse en la señora Vázquez. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. «Tal vez sin ti no soy nada, pero prefiero ser nada auténtica que algo falso». Roberto la estudió durante un largo momento y luego se rió. Fue una risa fría, despectiva, que heló la sangre de Carmen. «¿Auténtica?
¿Después de 15 años vas a descubrir quién eres? Es patético, Carmen. Absolutamente patético. Sin esperar respuesta, Roberto tomó su whisky y se dirigió hacia las escaleras. En la puerta se detuvo y la miró por encima del hombro. Mañana por la noche tengo otra cena de negocios. No me esperes despierta. Cuando se fue, Carmen se quedó sola en el comedor, rodeada de los restos de una cena perfecta y los fragmentos de una vida que ya no reconocía como suya. Por primera vez en años, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Esperanza apareció silenciosamente desde la cocina, donde había estado escuchando sin querer la conversación. Sin decir palabra, se acercó a Carmen y la abrazó con la ternura que una madre abraza a su hija herida. «Señora Carmen», murmuró suavemente, «usted vale mucho más de lo que él le hace creer». Carmen se aferró a la mujer mayor como si fuera un salvavidas en un océano tormentoso. En ese abrazo, rodeada por el aroma a canela y vainilla que siempre acompañaba a Esperanza, Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ya no podía seguir siendo la sombra de una mujer que había sacrificado sus sueños por un amor que se había convertido en prisión. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirse en la señora Vázquez, y tal vez, solo tal vez, descubrir quién podría llegar a ser. Los días siguientes a la confrontación pasaron como una película en cámara lenta. Carmen se movía por la casa cumpliendo con sus rutinas habituales, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso, para encontrarse en una realidad que ya no le pertenecía. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa forzada se sentía como una actuación que ya no quería interpretar. Roberto había notado el cambio, aunque se manifestaba más como irritación que como preocupación. Sus comentarios sarcásticos se habían vuelto más frecuentes y punzantes, como si intentara restablecer el equilibrio de poder que había sentido tambalearse esa noche en el comedor. «¿Vas a seguir con esa cara de mártir?», le preguntó el viernes por la mañana, mientras se anudaba la corbata frente al espejo del dormitorio. «Es agotador vivir con alguien que siempre parece estar en un funeral». Carmen, que estaba haciendo la cama con la precisión mecánica que había perfeccionado durante años, se detuvo pero no se volteó para mirarlo. «No sabía que mi expresión facial fuera parte de mis deberes conyugales», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. Roberto se giró hacia ella con una expresión de incredulidad. «¿Qué te pasa últimamente? Estás diferente. Y no me gusta. Tal vez estoy empezando a recordar quién soy. Tú eres mi esposa. Esa es tu identidad. Todo lo demás son fantasías». Carmen finalmente se volteó para enfrentarlo. Roberto estaba impecablemente vestido, como siempre, pero por primera vez en años ella no sintió la intimidación automática que su presencia solía provocarle. En cambio, vio a un hombre de mediana edad que había construido su autoestima, aplastando la de otros. «¿Sabes qué? Tienes razón», dijo Carmen, volviendo a concentrarse en las sábanas. «Soy tu esposa, pero nunca dijiste que eso significara dejar de ser una persona». Roberto la estudió durante un momento más, como si estuviera evaluando una nueva amenaza en su horizonte. Luego, tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. «Hoy llego tarde, muy tarde, no me llames». Cuando se fue, Carmen se sentó en el borde de la cama que acababa de hacer y se permitió sentir el silencio de la casa. Era un silencio diferente al que había experimentado durante años. Ya no se sentía vacío y opresivo, sino lleno de posibilidades que comenzaba a vislumbrar. Esperanza apareció en la puerta del dormitorio con una taza de café humeante. «¿Está todo bien, señora Carmen?» Carmen aceptó la taza gratefully, y notó que Esperanza la miraba con una expresión que no había visto antes. Respeto mezclado con algo que podría ser orgullo. «Doña Esperanza», dijo Carmen después de tomar un sorbo del café, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, señora. ¿Cómo hizo usted para mantener su dignidad todos estos años? Trabajando en casas como esta, viendo lo que ve». Esperanza se sentó en la silla junto a la ventana, una libertad que nunca se había tomado antes en presencia de Carmen. Era un gesto pequeño pero significativo que marcaba un cambio en la dinámica entre ellas. «Ay, señora Carmen», suspiró la mujer mayor.
Una aprende que la dignidad no depende de lo que otros hagan o digan, depende de lo que una sabe de sí misma. Yo sé quién soy, de dónde vengo y lo que valgo. Nadie me puede quitar eso. ¿Y si has vivido tanto tiempo siendo lo que otros esperan que olvidas quién eres realmente? Esperanza la miró con ojos sabios que habían visto mucho mundo. Entonces es hora de hacer el trabajo de recordar, y no es fácil, pero es necesario. Carmen asintió lentamente. Las palabras de Esperanza resonaron en un lugar profundo de su ser que había estado dormido durante demasiado tiempo. Doña Esperanza, necesito pedirle un favor. Dígame, si le pregunto cosas sobre el señor Roberto, sobre sus horarios, sus llamadas, ¿podría mantenerlo entre nosotras? Esperanza estudió el rostro de Carmen cuidadosamente antes de responder. Señora, llevo trabajando en esta casa 5 años. He visto muchas cosas. He escuchado conversaciones que no debería haber escuchado. Y he mantenido la boca cerrada porque necesito mi trabajo. Hizo una pausa significativa. Pero si usted me pregunta algo directamente, le voy a decir la verdad. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué ha visto? ¿Está segura de que quiere saberlo? Carmen cerró los ojos por un momento, preparándose para un dolor que ya conocía pero que había estado evitando enfrentar directamente. Sí, necesito saberlo. Esperanza se levantó y cerró la puerta del dormitorio. Luego regresó a su silla. Las llamadas telefónicas no son solo de negocios. Hay una mujer que llama seguido, siempre en las tardes. Cuando él contesta, se va a su estudio y cierra la puerta, pero su voz cambia. Se pone suave, cariñosa. Carmen asintió. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado era como recibir un golpe en el estómago. ¿Algo más? Los perfumes. He encontrado diferentes perfumes en su ropa cuando la llevo a la tintorería. No son suyos, señora. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Esperanza suspiró profundamente. Señora, yo creo que empezó hace como 2 años. Tal vez más. 2 años. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente a su alrededor. 2 años de fingir que no notaba los cambios, de encontrar excusas para las llegadas tardías, de aceptar las cenas de negocios cada vez más frecuentes. Hay algo más, continuó Esperanza, su voz ahora cargada de reluctancia. ¿Qué? Ayer cuando usted salió él llegó temprano, no estaba solo. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Trajo a alguien aquí? ¿A nuestra casa? Esperanza asintió con expresión dolida. Una mujer joven, muy elegante, rubia. Estuvieron en el estudio por 1 hora. La traición se sintió como un puñal que se hundía lentamente en su pecho. No solo la estaba engañando, sino que había traído a su amante a la casa que compartían, al espacio que supuestamente era sagrado para su matrimonio. Carmen se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, necesitando aire, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. La vista de la ciudad desde el 15º piso, que antes la había tranquilizado, ahora se veía como una extensión infinita de territorio desconocido. ¿Conoce su nombre?, preguntó sin voltearse. La escuché cuando él le habló. Se llama Valeria. Valeria. El nombre se grabó en la mente de Carmen como hierro caliente. De pronto, recordó fragmentos de conversaciones telefónicas que había escuchado a medias, menciones casuales de una nueva socia en el trabajo. Roberto había sido más inteligente de lo que pensaba, ocultando su infidelidad a plena vista. «Gracias por decirme la verdad», murmuró Carmen. «Señora, ¿qué va a hacer?» Carmen se volteó hacia Esperanza, y por primera vez en días la mujer mayor vio algo en sus ojos que no había estado ahí en años. Determinación. Primero, voy a averiguar exactamente con quién está casada, y luego, voy a decidir qué hacer al respecto. El resto del día, Carmen lo pasó en una especie de trance productivo. Limpió la casa de arriba a abajo, organizó armarios que ya estaban organizados, preparó una cena elaborada que sabía que Roberto no estaría ahí para comer, pero su mente trabajaba en un nivel completamente diferente, procesando información, conectando puntos que había estado ignorando durante años. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa pasada la medianoche con el aroma de un perfume que definitivamente no era el suyo, Carmen ya no estaba dormida. Lo escuchó subir las escaleras,
ducharse durante un tiempo inusualmente largo, y finalmente acostarse con cuidado de no despertarla. Se quedó inmóvil, fingiendo dormir, mientras él se acomodaba a su lado. El hombre con el que había compartido cama durante 15 años era ahora un extraño que olía a traición y mentiras. Carmen se preguntó cuántas noches había dormido junto a él después de que hubiera estado con otra mujer. Cuántas veces había sido tan ingenua como para creer sus excusas. La mañana siguiente trajo una revelación inesperada. Roberto se había levantado temprano para ir al gimnasio, como era su costumbre los sábados, y había dejado su teléfono cargando en la mesita de noche. Carmen miró el dispositivo durante varios minutos antes de tomar una decisión que sabía que no podría deshacer. Conocía su contraseña, por supuesto que la conocía, después de 15 años de matrimonio. Lo que no esperaba era la facilidad con la que encontraría la evidencia que buscaba. Roberto no había sido particularmente cuidadoso ocultando sus mensajes con Valeria. De hecho, casi parecía que quería que los encontrara. Los mensajes se extendían durante meses. Fotos que hicieron que Carmen sintiera náuseas. Conversaciones íntimas que incluían detalles sobre lo aburrida que era su esposa. Planes para viajes que Roberto había justificado como viajes de negocios. Pero lo que más la lastimó fueron los mensajes donde Roberto se reía de ella, compartiendo anécdotas íntimas de su matrimonio como entretenimiento para su amante. Mi esposa es tan predecible, había escrito apenas 2 días antes. Hoy se puso sentimental hablando de su carrera, como si fuera capaz de sobrevivir un día en el mundo real sin mí. ¿Por qué no te divorcias?, había respondido Valeria. ¿Y dividir mis bienes con ella? Por favor. Además es útil para las apariencias. Los socios confían más en un hombre casado. Carmen leyó esa conversación 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran su conciencia. No era solo que Roberto la estuviera engañando. La estaba usando como una fachada para mantener su imagen profesional, mientras se burlaba de ella a sus espaldas. Siguió leyendo, descubriendo que Roberto había estado planeando un viaje a Cancún con Valeria para el próximo mes. Un viaje que él le había dicho a Carmen que era una conferencia de negocios importante. Había reservaciones de hotel, planes para actividades románticas. Todo pagado con el dinero que supuestamente era de ambos, pero que ella nunca había tenido permiso para tocar. Cuando escuchó la puerta del garaje abriéndose, Carmen rápidamente puso el teléfono de vuelta en su lugar y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno, como había hecho todos los sábados durante los últimos 15 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez cada movimiento era deliberado. Cada gesto era parte de un plan que estaba formando en su mente. Roberto entró sudoroso del gimnasio, con la satisfacción de quien ha cumplido con su rutina de ejercicio y está listo para conquistar el día. Huele delicioso, comentó acercándose para darle un beso en la mejilla que Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no rechazar. Hot cakes con frutos rojos, respondió con una sonrisa que había perfeccionado hasta convertirla en arte. ¿Cómo te gustan? Roberto se sentó a la mesa y comenzó a comer mientras revisaba su teléfono. Carmen lo observó disimuladamente, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando leía ciertos mensajes, cómo sonreía de una manera que nunca había dirigido hacia ella. ¿Planes para hoy?, preguntó Carmen casualmente. Tengo que revisar algunos documentos en la oficina, respondió Roberto sin levantar la vista del teléfono. Probablemente esté ahí toda la tarde. Carmen asintió, sabiendo perfectamente que no había documentos que revisar, que la oficina estaba cerrada los sábados y que Roberto probablemente pasaría la tarde con Valeria. La facilidad con la que mentía, después de años de matrimonio, era casi impresionante en su frialdad. Está bien, creo que visitaré a mi hermana. Roberto levantó la vista por primera vez esa mañana con una expresión de sorpresa. ¿A Lucía? ¿Para qué? Hace meses que no la veo. Extraño hablar con mi familia. Tu familia. Roberto repitió la palabra como si tuviera un sabor desagradable. Espero que no vayas a llenarle la cabeza con quejas sobre nuestro matrimonio. Carmen sintió una oleada de indignación, pero la controló cuidadosamente. Por supuesto que no. Solo quiero pasar tiempo con mi hermana. Roberto la estudió durante un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Luego asintió. Está bien.
Pero regresa temprano. No me gusta cuando sales hasta tarde. Carmen asintió obedientemente, pero por dentro estaba tomando nota de cada palabra, cada gesto condescendiente, cada manifestación del control que Roberto ejercía sobre su vida. Era como si estuviera viendo su matrimonio desde afuera por primera vez, y lo que veía la llenaba de una mezcla de tristeza y rabia que no sabía que era capaz de sentir. Después de que Roberto se fue, supuestamente a la oficina, Carmen se preparó cuidadosamente para su salida. Se vistió con ropa cómoda pero elegante, tomó dinero suficiente para el taxi y se despidió de Esperanza con una sonrisa que la mujer mayor supo interpretar correctamente como el inicio de algo importante. El viaje en taxi hasta la colonia Doctores, donde vivía su hermana Lucía, fue como un viaje en el tiempo. Carmen había crecido en esa zona, y aunque había cambiado mucho en los últimos 15 años, todavía conservaba la energía vibrante y auténtica que recordaba de su juventud. Las calles estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes, niños jugando fútbol en pequeños espacios entre los edificios, música saliendo de las casas, conversaciones animadas en las esquinas. Lucía vivía en un departamento pequeño pero acogedor en un edificio de 3 pisos. Era maestra de primaria, madre soltera de 2 hijos adolescentes, y había mantenido la vitalidad y el optimismo que Carmen recordaba haber tenido alguna vez. Cuando abrió la puerta y vio a su hermana mayor parada en el pasillo, su expresión pasó de sorpresa a preocupación inmediata. «Carmen, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Carmen se dio cuenta de que no había visitado a su hermana en casi un año, y que las pocas veces que habían hablado por teléfono, ella había mantenido la fachada de perfección que Roberto esperaba que proyectara incluso con su propia familia. Necesito hablar contigo». Lucía la hizo pasar inmediatamente y la sentó en el pequeño sofá de la sala mientras preparaba café. El departamento era modesto pero lleno de vida. Dibujos de sus hijos en las paredes, libros apilados en todas las superficies disponibles, plantas que crecían en las ventanas. Era un hogar real, vivido, amado. «¿Dónde están los niños?», preguntó Carmen. «En casa de su padre este fin de semana», respondió Lucía, trayendo 2 tazas de café y sentándose junto a su hermana. «Carmen, estás muy pálida. ¿Qué está pasando?». Carmen tomó un sorbo del café simple pero delicioso, tan diferente al café gourmet que Esperanza preparaba todas las mañanas, y se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. «Lucía, ¿alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece?». Su hermana menor la estudió cuidadosamente antes de responder. «Cuando estaba casada con Fernando, sí. Hacia el final, me sentía como si estuviera viviendo la vida que él había diseñado para mí, no la que yo quería para mí misma». «¿Cómo supiste que era hora de irse?». Lucía puso su taza sobre la mesa y se volteó para enfrentar completamente a su hermana. «Cuando me di cuenta de que estaba enseñando a mis hijos que era normal que una mujer fuera invisible en su propia vida». «¿Por qué me preguntas esto, Carmen?». Carmen sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante días amenazaban con desbordarse. «Creo que mi matrimonio ha sido una mentira durante años». «¿Qué quieres decir?». Carmen le contó todo. La humillación constante, el control financiero, las sospechas de infidelidad que se habían convertido en certeza esa mañana. Lucía escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó cuando Carmen terminó. «No sé. Es lo que vine a preguntarte. ¿Qué hago, Lucía? ¿Cómo se sale de una vida que ya no reconoces como tuya?». Lucía tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Primero necesitas entender que no estás loca. Todo lo que me estás contando. Carmen, eso no es amor, es control, es abuso emocional. Pero él nunca me ha puesto una mano encima. El abuso no siempre deja marcas físicas. Roberto te ha estado lastimando durante años, solo que de maneras que no dejan evidencia visible». Carmen sintió que algo se liberaba en su pecho al escuchar esas palabras. Alguien más había visto lo que ella había estado viviendo. Alguien más entendía que su dolor era real y válido. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de no poder sobrevivir sin él. Han sido 15 años, Lucía. No sé quién soy fuera de ese matrimonio. ¿Recuerdas quién eras antes de conocerlo?». Carmen cerró los ojos e intentó recordar.
Era ambiciosa. Tenía planes. Quería tener mi propia empresa de contabilidad. ¿Y qué pasó con esa mujer? Roberto me convenció de que no la necesitaba. Me dijo que él podía darme una vida mejor de la que yo jamás podría crear para mí misma. ¿Y te la dio? Carmen miró alrededor del modesto departamento de su hermana, lleno de amor y autenticidad, y luego pensó en su casa en Polanco, hermosa y fría como un museo. Me dio cosas. Me dio una casa, ropa cara, una posición social, pero no me dio una vida. Lucía asintió. Y ahora tienes que decidir qué quieres más, las cosas o tu vida. Pasaron el resto de la tarde hablando, y por primera vez en años, Carmen sintió que podía ser completamente honesta sobre sus sentimientos, sus miedos, sus sueños que había enterrado pero que aparentemente no habían muerto. Lucía le recordó historias de su juventud, de la mujer determinada que había trabajado de día y estudiado de noche, que había soñado con ser independiente y exitosa. Esa mujer todavía está ahí, le dijo Lucía. Solo necesita recordar cómo levantarse. Cuando Carmen regresó a Polanco esa noche, Roberto ya estaba en casa, duchado y relajado, viendo televisión en la sala con un whisky en la mano. Olía al perfume de otra mujer, pero ya no pretendía esconderlo. ¿Cómo estuvo tu hermana?, preguntó sin mucho interés. Bien, respondió Carmen. Hablamos mucho. Espero que no haya llenado tu cabeza con ideas ridículas. Ya sabes cómo es Lucía. Siempre ha tenido envidia de lo que tienes. Carmen se detuvo en la entrada de la sala y miró a su esposo. Realmente lo miró por primera vez en años. Vio a un hombre que había construido su identidad aplastando la de otros, que había confundido posesión con amor, control con cuidado, y se dio cuenta de que ya no sentía miedo de él. En cambio, sentía algo mucho más poderoso: lástima. Roberto, dijo calmadamente, ¿alguna vez me has amado realmente? Él la miró con sorpresa ante la pregunta directa. Por supuesto que te amo. Te di todo. Me diste cosas. Te pregunté si me amas. Roberto se incomodó en su sillón, como si la pregunta fuera una trampa que no sabía cómo evitar. Eres mi esposa. Por supuesto que te amo. Carmen asintió lentamente. Era exactamente la respuesta que había esperado. Automática, sin sustancia, sin emoción real. Buenas noches, Roberto. Se dirigió hacia las escaleras, pero él la detuvo. Carmen. ¿Sí? Últimamente has estado diferente. Espero que no estés considerando hacer algo estúpido. Carmen se volteó para mirarlo una última vez esa noche. Estoy considerando hacer algo inteligente. Por primera vez en 15 años. Subió las escaleras dejando a Roberto con el whisky y sus pensamientos, sin saber que su esposa acababa de declarar silenciosamente una guerra que él ni siquiera sabía que había comenzado. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a su lado, Carmen permaneció despierta mirando el techo y tomando las decisiones más importantes de su vida adulta. Ya no se trataba de si iba a dejar a Roberto. Se trataba de cómo iba a reconstruirse a sí misma en el proceso. Los días siguientes a la visita a Lucía marcaron el inicio de lo que Carmen comenzó a pensar como su doble vida. Por fuera, seguía siendo la esposa perfecta que Roberto esperaba. Preparaba sus comidas favoritas, mantenía la casa impecable, sonreía en los momentos apropiados durante las pocas interacciones que tenían. Pero por dentro, había comenzado una revolución silenciosa que crecía más fuerte cada día. El lunes por la mañana, después de que Roberto se fuera a trabajar con su acostumbrada indiferencia, Carmen tomó una decisión que sabía que sería el primer paso hacia su libertad. Se vistió cuidadosamente con un traje sastre azul marino, que había comprado años atrás, pero que Roberto había criticado por ser demasiado profesional. Se peinó de manera conservadora pero elegante, y se dirigió al centro de la ciudad. Su destino era el bufete de abogados Méndez y Asociados, una firma que había encontrado después de pasar horas investigando en Internet desde la computadora del estudio de Roberto. Había elegido cuidadosamente un bufete con excelente reputación en divorcios complicados, especializado en casos donde había disparidad económica entre los cónyuges, y lo más importante, dirigido por una mujer, la licenciada Elena Méndez,
Era una mujer de 50 años con cabello plateado perfectamente peinado y ojos inteligentes que parecían ver a través de las fachadas. Su oficina era elegante pero no ostentosa, decorada con diplomas y fotografías que hablaban de una carrera construida sobre competencia y determinación. «Señora Vázquez», dijo la abogada después de que Carmen se presentara, «¿en qué puedo ayudarla?». Carmen había practicado este momento durante días, pero cuando llegó el momento de hablar, las palabras se sintieron extrañas en su boca. «Quiero divorciarme de mi esposo». La licenciada Méndez asintió profesionalmente y tomó una libreta legal. «Entiendo. ¿Puede contarme un poco sobre su situación matrimonial?». Carmen comenzó con los hechos básicos. 15 años de matrimonio, sin hijos. Roberto como único sostén económico oficial. Pero mientras hablaba, las palabras comenzaron a fluir más libremente, y se encontró contándole a esta extraña sobre años de humillación sutil, control financiero y la infidelidad que había descubierto recientemente. La licenciada Méndez escuchaba atentamente, haciendo notas ocasionales y haciendo preguntas que demostraban una comprensión profunda de las dinámicas de poder en matrimonios disfuncionales. «Señora Vázquez», dijo finalmente, «lo que me está describiendo es un patrón clásico de abuso psicológico y control coercitivo. Legalmente, tenemos varias opciones para proceder». «¿Qué tan complicado será?», preguntó Carmen sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Eso depende de varios factores. Su esposo tiene recursos significativos, y por lo que me dice, probablemente no estará dispuesto a cooperar. Necesitaremos documentar todo: los bienes matrimoniales, las pruebas de infidelidad, evidencia del control financiero». Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Y si él se enoja? Roberto puede ser muy violento», preguntó la abogada directamente. «No físicamente, pero sí intimidante, controlador, tiene mucho poder, muchas conexiones». La licenciada Méndez se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. «Señora Vázquez, he manejado casos contra hombres poderosos antes. La clave está en la preparación y en asegurarnos de que usted esté protegida durante todo el proceso. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse si fuera necesario?». Carmen pensó en el pequeño departamento de Lucía, en la calidez que había sentido allí después de años de frío emocional. «Sí, creo que sí». «Bien, creo. Ahora, necesito que entienda algo importante. El proceso de divorcio puede tomar tiempo, especialmente cuando hay bienes significativos involucrados. Durante ese tiempo, usted necesitará mantenerse fuerte y enfocada. ¿Está preparada para eso?». Carmen pensó en la mujer que había sido antes de conocer a Roberto, en los sueños que había enterrado, en la vida que había sacrificado. «Estoy preparada». La licenciada Méndez sonrió por primera vez durante la reunión, y Carmen pudo ver en esa sonrisa años de experiencia, ayudando a mujeres a reconstruir sus vidas. «Entonces comencemos». Las siguientes 2 horas fueron intensas. La abogada le explicó el proceso legal, le dio una lista de documentos que necesitaría reunir y le proporcionó información sobre sus derechos como esposa en un divorcio. Cuando Carmen salió del bufete, se sentía abrumada pero también extrañamente energizada. Por primera vez en años, había tomado una acción concreta hacia su libertad. El regreso a casa en taxi le dio tiempo para procesar lo que había hecho. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Ahora comenzaba la parte más difícil: mantener la fachada mientras reunía la evidencia que necesitaría para su libertad. Durante las siguientes semanas, Carmen se convirtió en una detective en su propia vida. Comenzó a documentar todo. Fotografiaba recibos, memorizaba contraseñas, tomaba notas detalladas de las conversaciones de Roberto, registraba sus horarios y comportamientos. Esperanza, sin hacer preguntas directas, comenzó a ayudar de maneras sutiles, asegurándose de que Carmen tuviera privacidad cuando la necesitaba y manteniéndola informada sobre las actividades de Roberto en la casa. Fue durante una de estas sesiones de investigación que Carmen hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Roberto había salido supuestamente a otra cena de negocios, y Carmen había decidido revisar los documentos en su estudio.
Estaba buscando información sobre las cuentas bancarias cuando encontró una carpeta marcada como Proyectos Especiales, escondida en la parte trasera de un cajón. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Los documentos revelaban que Roberto había estado involucrado en esquemas de lavado de dinero a través de sus empresas inmobiliarias. Había facturas falsas, contratos con empresas fantasma, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Era un sistema elaborado y sofisticado que había estado operando durante años. Carmen fotografió cada documento con manos temblorosas, entendiendo que había encontrado algo mucho más grande que la infidelidad. Roberto no era solo un esposo abusivo, era un criminal, y ella había estado viviendo del dinero de esas actividades ilegales, sin saberlo. Esa noche, cuando Roberto regresó a casa oliendo nuevamente al perfume de Valeria, Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para actuar con normalidad. Preparó la cena, limpió la cocina, y mantuvo conversación casual mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que había descubierto. ¿Todo bien?, preguntó Roberto, notando algo diferente en su comportamiento. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Te ves nerviosa. Carmen se las arregló para sonreír. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo. Roberto la estudió durante un momento más. Luego asintió y subió a ducharse. Carmen esperó hasta escuchar el agua corriendo antes de llamar a la licenciada Méndez desde el teléfono de la cocina. Necesito verla urgentemente, susurró al contestador. He encontrado algo importante. La reunión al día siguiente fue tensa. Carmen le mostró las fotografías de los documentos a la licenciada Méndez, quien las revisó con expresión cada vez más seria. Señora Vázquez, dijo finalmente, esto es mucho más complicado de lo que pensaba inicialmente. ¿Qué significa? Significa que su esposo está involucrado en actividades criminales serias. Estos documentos sugieren lavado de dinero en gran escala. Carmen sintió que se le revolvía el estómago. ¿Estoy en problemas legales por saberlo? No necesariamente, especialmente si puede demostrar que no tenía conocimiento de estas actividades. Pero esto cambia completamente nuestra estrategia. ¿Cómo? La licenciada Méndez se recostó en su silla, claramente procesando las opciones. Tenemos dos caminos posibles. Podemos proceder con el divorcio usando esta información como evidencia de que los bienes matrimoniales se obtuvieron ilegalmente, lo que podría complicar la división de bienes. O podríamos contactar a las autoridades apropiadas. Esta evidencia podría ser muy valiosa para una investigación criminal. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Está sugiriendo que entregue a mi esposo a la policía? Estoy sugiriendo que considera todas sus opciones. Su esposo ha estado cometiendo crímenes serios, posiblemente durante años. Usted ha sido víctima tanto de abuso doméstico como de fraude financiero. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la enormidad de la situación. Roberto no era solo un esposo infiel y controlador. Era un criminal que había estado usando su matrimonio como fachada para sus actividades ilegales. ¿Qué pasaría si coopero con las autoridades? Dependería de la naturaleza de la investigación, pero podría incluir protección de testigos, inmunidad legal para usted, y potencialmente una parte de los bienes recuperados si se determina que fueron obtenidos ilegalmente. Carmen pensó en Valeria, en las humillaciones constantes, en los años de su vida que había perdido siendo la esposa perfecta de un hombre que la despreciaba. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? No mucho. Si su esposo sospecha que usted sabe algo, podría tomar medidas para protegerse. Esto incluiría posiblemente deshacerse de la evidencia ¿o qué? O asegurarse de que usted no pueda testificar en su contra. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Carmen. ¿Está diciendo que podría hacerme daño? Estoy diciendo que hombres con mucho que perder a veces toman decisiones desesperadas. Necesita ser muy cuidadosa. Carmen salió del bufete con la mente girando. En el lapso de pocas semanas, su vida había pasado de ser una existencia cómoda pero vacía, a una situación que podría terminar con su esposo en prisión, y ella testificando en un juicio federal. Esa tarde, mientras caminaba por la Alameda Central, tratando de procesar todo lo que había aprendido, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Diga, ¿señora Vázquez?
Habla el detective Miguel Herrera de la Procuraduría General. Me preguntaba si podríamos hablar. El corazón de Carmen casi se detuvo. ¿Sobre qué? Sobre su esposo, Roberto Vázquez. Entendemos que usted podría tener información relevante para una investigación en curso. Carmen se sentó pesadamente en una banca del parque, sintiendo que las piernas le fallaban. No sé de qué está hablando. Señora, sabemos que usted visitó a la licenciada Elena Méndez recientemente. También sabemos que ha estado haciendo ciertas investigaciones por su cuenta. Carmen sintió una oleada de pánico. ¿Cómo sabían eso? ¿La habían estado siguiendo? Detective, creo que hay un malentendido. Señora Vázquez, no está en problemas. Al contrario, creemos que usted podría ser una víctima en esta situación, pero necesitamos hablar con usted lo antes posible. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Su esposo está bajo investigación por varios crímenes federales. Lavado de dinero, evasión fiscal, posiblemente más. La evidencia que usted encontró podría ser crucial para nuestro caso. Carmen se quedó en silencio, procesando el hecho de que las autoridades ya sabían sobre Roberto, que había una investigación en curso, que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no había anticipado. ¿Estoy en peligro?, preguntó finalmente. Posiblemente. ¿Dónde está usted ahora? En la Alameda Central. Quédese donde hay gente. No regrese a su casa sola. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Carmen pensó en Lucía, en el pequeño departamento que ahora se sentía como el lugar más seguro del mundo. Sí. Bien. ¿Puede reunirse conmigo en una hora? Es importante que hablemos antes de que regrese a casa. Carmen acordó encontrarse con el detective en una cafetería cerca del centro. Mientras esperaba la hora de la cita, llamó a Lucía. «Necesito tu ayuda», dijo cuando su hermana contestó. «Es complicado. Ven acá, te explico cuando llegues». El detective Herrera resultó ser un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable. Se presentó mostrando su identificación y ordenó café para ambos antes de comenzar a hablar. «Señora Vázquez, ¿qué tanto sabe sobre los negocios de su esposo?» Carmen decidió ser completamente honesta. Le contó sobre su matrimonio, sobre el control que Roberto ejercía sobre ella, sobre su reciente decisión de divorciarse, y finalmente sobre los documentos que había encontrado. El detective escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. «Los documentos que encontró confirman lo que hemos estado investigando durante meses», dijo cuando ella terminó. Su esposo ha estado lavando dinero del narcotráfico a través de sus empresas inmobiliarias. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Narcotráfico? Sí, es mucho más serio de lo que probablemente imaginaba. ¿Qué significa esto para mí? Significa que usted está en una posición única para ayudarnos, pero también significa que podría estar en peligro si su esposo sospecha que sabe algo. Carmen pensó en Roberto, en su comportamiento cada vez más paranoico en las últimas semanas, en las miradas que le había estado dando. ¿Qué necesitan de mí? Cooperación. Acceso a más documentos, información sobre sus horarios y contactos, posiblemente testimonio eventualmente. ¿Y a cambio? Protección, inmunidad completa, y dependiendo de cómo se desarrolle el caso, posiblemente una recompensa significativa por su cooperación. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos. La decisión que estaba contemplando cambiaría su vida para siempre. ¿Qué pasaría con Roberto? Si la evidencia es tan sólida como creemos, probablemente prisión federal por muchos años. Carmen pensó en todos los años de humillación, en Valeria, en la vida que había perdido siendo la esposa perfecta de un hombre que no solo no la amaba, sino que era un criminal. ¿Qué necesito hacer? El detective sonrió por primera vez durante la conversación. Por ahora actúe normal. No deje que su esposo sospeche que algo ha cambiado. Necesitamos tiempo para preparar la operación. ¿Operación? Para arrestarlo. Pero eso podría tomar semanas o incluso meses. Mientras tanto, usted necesita mantenerse segura. Carmen asintió sintiendo que había cruzado otra línea de la que no había vuelta atrás. Detective, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo supieron que yo había encontrado evidencia? El detective vaciló por un momento antes de responder. Hemos estado vigilando a su esposo durante meses.
Eso incluye monitorear quién entra y sale de su casa, quién llama a ciertos abogados, ese tipo de cosas. Carmen se dio cuenta de que había estado viviendo bajo vigilancia sin saberlo, que cada movimiento que había hecho en las últimas semanas había sido observado. ¿Por cuánto tiempo? Varios meses. Pero no se preocupe, señora Vázquez. Usted no es el objetivo. Su esposo sí. Cuando Carmen regresó a casa esa noche, después de pasar varias horas en casa de Lucía explicándole la situación, Roberto ya estaba allí. Estaba en su estudio, hablando por teléfono en voz baja y agitada. Cuando ella entró a la casa, él cortó la llamada abruptamente y salió a recibirla. ¿Dónde estabas? Su tono era más agresivo de lo usual. Con Lucía. Te dije que iba a visitarla. Roberto la estudió cuidadosamente, sus ojos escaneando su rostro como si estuviera buscando signos de engaño. Estuviste fuera mucho tiempo. Fuimos al centro, caminamos, tomamos café. Carmen se las arregló para mantener su voz calmada, aunque por dentro se sentía como si fuera a explotar. ¿Al centro para qué? Solo a caminar. Hacía tiempo que no pasaba tiempo con mi hermana. Roberto continuó mirándola con esa intensidad incómoda que había desarrollado recientemente. Carmen, espero que no estés planeando nada estúpido. ¿Cómo qué? Ya sabes cómo qué. Has estado actuando extraño últimamente. Carmen sintió una oleada de irritación que luchó por controlar. Roberto, ¿qué podría estar planeando? Soy tu esposa. Esta es mi vida. Algo en su tono debe haber tranquilizado a Roberto, porque su postura se relajó ligeramente. Solo asegúrate de que siga siendo así. Esa noche, mientras Roberto dormía a su lado, Carmen permaneció despierta pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas un mes, su mayor preocupación era si Roberto llegaría a casa para cenar. Ahora estaba involucrada en una investigación federal contra su propio esposo. Se preguntó si Roberto sospechaba algo, si había notado los pequeños cambios en su comportamiento, si tenía idea de que la mujer que dormía a su lado había decidido destruir su mundo. Al día siguiente, Roberto anunció que tenía que hacer un viaje de negocios a Monterrey. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Carmen. 3 días. Tal vez 4. Carmen asintió, pero por dentro sintió un alivio enorme. 3 días sin tener que actuar, sin tener que fingir que no sabía quién era realmente su esposo. ¿Necesitas que empaque algo para ti? No, ya lo hice. Roberto la miró intensamente otra vez. Carmen, mientras esté fuera, quiero que te quedes en casa. No salgas innecesariamente. ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo. Carmen asintió obedientemente, pero su mente ya estaba planificando. 3 días era tiempo suficiente para reunir más evidencia, para coordinar mejor con el detective Herrera, para prepararse para lo que vendría después. Cuando Roberto se fue esa mañana, besándola en la mejilla con una frialdad que había perfeccionado durante años, Carmen sintió que una fase de su plan había terminado y otra estaba comenzando. Se dirigió al estudio inmediatamente después de escuchar el auto salir del garaje. Esta vez sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Con Roberto fuera, tenía acceso completo a todos sus documentos, sus computadoras, sus teléfonos adicionales que guardaba en cajas fuertes que había aprendido a abrir. Lo que encontró durante los siguientes 2 días superó incluso las expectativas del detective Herrera. No solo había evidencia de lavado de dinero, sino también de soborno a funcionarios públicos, evasión fiscal masiva y conexiones con organizaciones criminales que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno. Carmen fotografió todo, organizó los documentos por fechas y temas, y compiló lo que esencialmente era un caso completo contra su esposo. Cuando se reunió con el detective Herrera el segundo día, él no pudo ocultar su asombro. Señora Vázquez, esto es increíble. Con esta evidencia, podemos proceder inmediatamente. ¿Qué significa eso? Significa que podemos arrestar a su esposo tan pronto como regrese de Monterrey. Carmen sintió una mezcla de terror y alivio. ¿Estoy preparada para esto? ¿Se siente preparada? Carmen pensó en la mujer que había sido cuando se casó con Roberto, llena de sueños y ambiciones. Pensó en la mujer en la que se había convertido, invisible en su propia vida, y luego pensó en la mujer que estaba llegando a ser, fuerte,
e implacable en su búsqueda de justicia. «¿Sí?», dijo finalmente. «Estoy preparada». El detective sonrió. «Entonces, preparémonos para darle a su esposo la sorpresa de su vida». Carmen regresó a casa esa noche sabiendo que en menos de 24 horas, su vida cambiaría para siempre. Roberto regresaría, esperando encontrar a la misma esposa sumisa que había dejado. En cambio, encontraría una mujer que tenía el poder de destruir su mundo. Por primera vez en 15 años, Carmen Morales se sintió verdaderamente poderosa. Roberto regresó de Monterrey un jueves por la tarde, con la arrogancia renovada que siempre traía de sus viajes de negocios. Carmen lo escuchó llegar desde la cocina, donde estaba preparando la cena como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cada movimiento era parte de una coreografía cuidadosamente planificada que culminaría en la destrucción total del mundo que Roberto había construido sobre mentiras y crímenes. «Carmen», gritó desde el recibidor, su voz cargada con la expectativa automática de que ella corriera a recibirlo como un perro obediente. Ella se secó las manos calmadamente en el delantal y caminó hacia él con la sonrisa perfecta que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio. «Bienvenido a casa», dijo, aceptando el beso superficial que él le plantó en la mejilla. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Productivo», respondió Roberto, aflojándose la corbata mientras examinaba la casa como si buscara evidencia de que algo había cambiado en su ausencia. «Espero que te hayas comportado mientras estaba fuera». Carmen sintió la familiar punzada de humillación, pero esta vez la acompañó algo nuevo. La satisfacción fría de saber que este sería uno de los últimos comentarios condescendientes que tendría que soportar. «Por supuesto, no salí de casa como me pediste». Roberto asintió con aprobación, como si fuera normal que un hombre de 45 años tuviera que dar permiso a su esposa para salir de su propia casa. «Bien, ¿qué hay para cenar?» «Tu favorito, salmón a la plancha con espárragos». «Perfecto. Dame 20 minutos para ducharme». Mientras Roberto subía las escaleras, Carmen regresó a la cocina donde Esperanza la esperaba con una expresión llena de preguntas no formuladas. La mujer mayor había notado los cambios sutiles en Carmen durante las últimas semanas. La nueva determinación en sus ojos, la forma en que había comenzado a caminar más erguida. «¿Todo está listo, señora Carmen?», preguntó Esperanza, pero sus ojos decían mucho más. «Sí, doña Esperanza, todo está exactamente como debe estar». Esperanza asintió lentamente. En sus 5 años trabajando en esa casa, había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando las tormentas se acercaban. Y esta noche, el aire se sentía cargado de electricidad. La cena transcurrió con una normalidad engañosa. Roberto habló extensamente sobre su viaje, sus reuniones, los contratos que había cerrado. Carmen escuchó con atención fingida, haciendo las preguntas apropiadas en los momentos correctos, mientras mentalmente catalogaba cada mentira que salía de su boca. Sabía por el detective Herrera que Roberto no había estado en Monterrey por negocios legítimos, sino coordinando una transferencia masiva de dinero sucio a través de cuentas bancarias en las Islas Caimán. «Por cierto», dijo Roberto mientras cortaba el salmón, «cerré un trato muy importante en este viaje. Vamos a estar mucho mejor económicamente». Carmen sonrió dulcemente. «Qué maravilloso. ¿De qué tipo de negocio se trata?» Roberto vaciló por una fracción de segundo, tan brevemente que cualquier otra persona lo habría perdido. Pero Carmen había aprendido a leer cada microexpresión de su esposo. «Bienes raíces comerciales. Muy técnico. ¿No te interesaría?» «Claro que me interesaría. Después de todo, soy contadora». La sonrisa de Roberto se volvió forzada. Era contadora. Hace mucho tiempo. Los conocimientos no se olvidan. «Carmen, ¿a dónde vas con esto?» Había un filo en su voz que Carmen reconocía como peligroso. Era el tono que Roberto usaba cuando sentía que su autoridad estaba siendo cuestionada. «A ningún lado. Solo conversando». Roberto la estudió durante un momento más. Luego asintió y regresó a su cena. Pero Carmen pudo ver que estaba más alerta ahora, más consciente de cada palabra que decía. Después de la cena,
Roberto se instaló en su estudio para revisar algunos documentos. Carmen sabía que en realidad estaría hablando con Valeria y posiblemente con sus contactos criminales. Aprovechó el tiempo para enviar un mensaje de texto al detective Herrera. Está en casa. Todo listo para mañana. La respuesta llegó inmediatamente. Perfecto. Manténgase segura. Esto termina mañana. Carmen borró los mensajes y se preparó para lo que sabía sería su última noche como esposa de Roberto Vázquez. Cuando Roberto finalmente subió al dormitorio, Carmen ya estaba en la cama fingiendo leer una revista. Él se preparó para dormir con su rutina habitual, pero parecía más tenso de lo normal. Carmen, dijo mientras se metía bajo las sábanas, ¿has notado algo extraño últimamente? ¿Alguien merodeando por la casa? ¿Carros desconocidos en la calle? El corazón de Carmen se aceleró, pero mantuvo su voz calmada. No. ¿Por qué? ¿Debería estar preocupada? No, no. Solo, cuídate cuando salgas. Hay mucha inseguridad últimamente. Carmen asintió y apagó la luz. En la oscuridad, pudo escuchar la respiración irregular de Roberto, señal de que él tampoco podía dormir. Se preguntó si su instinto criminal le estaba advirtiendo que algo estaba mal, si podía sentir que las paredes de su mundo se estaban cerrando a su alrededor. La mañana del viernes amaneció con cielos grises que amenazaban lluvia. Carmen se levantó temprano, como siempre, pero esta vez cada movimiento tenía un propósito específico. Se duchó y se vistió cuidadosamente con un traje gris elegante que había comprado en secreto la semana anterior. Se maquilló con más precisión de lo habitual y se peinó de manera que proyectara autoridad en lugar de sumisión. Cuando Roberto bajó a desayunar, notó inmediatamente el cambio. «Te ves diferente», comentó estudiándola con ojos entrecerridos. «¿Diferente cómo?» «No sé. Más arreglada. ¿Tienes planes especiales hoy?» Carmen le sirvió el café con manos perfectamente estables. «Voy al juzgado». Roberto casi se atraganta con el primer sorbo. ¿Al juzgado? ¿Para qué? Para pedir el divorcio. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Roberto puso la taza sobre la mesa con tanto cuidado que Carmen supo que estaba luchando por controlar su temperamento. «¿Perdón? ¿Dijiste divorcio?» «Sí, Roberto. Quiero el divorcio». Roberto se levantó lentamente de su silla, su altura dominando el espacio de la cocina como había dominado la vida de Carmen durante 15 años. ¿Te has vuelto loca? ¿Después de todo lo que he hecho por ti, después de la vida que te he dado?» Carmen se mantuvo firme, sintiendo una calma extraña que provenía de saber exactamente lo que estaba haciendo. «Después de todo lo que has hecho por mí, sí. Carmen, siéntate. Obviamente estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa». «No estoy teniendo una crisis nerviosa, Roberto. Estoy teniendo un momento de claridad». Roberto comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, sus movimientos cada vez más agitados. «Esto es ridículo. Absolutamente ridículo. No voy a permitir que destruyas nuestra familia por algún capricho feminista que te metió tu hermana en la cabeza. No es un capricho, y nuestra familia se destruyó hace mucho tiempo». Roberto se detuvo frente a ella, su rostro enrojecido de ira. «¿Quién te crees que eres para hablarme así? Sin mí no eres nada. Nada. Te recogí del barrio donde naciste y te di una vida que jamás podrías haber soñado. Me diste una jaula dorada, Roberto. Y ahora me voy. No te vas a ningún lado». La voz de Roberto resonó por toda la casa con una violencia que hizo que Esperanza apareciera en la entrada de la cocina con expresión alarmada. «¿Está todo bien?», preguntó la mujer mayor, sus ojos moviéndose entre Carmen y Roberto. «Todo está perfecto, Esperanza», dijo Carmen con una sonrisa serena. «El señor Roberto solo está procesando algunas noticias». Roberto respiraba pesadamente, sus puños cerrados a los costados. Por un momento, Carmen pensó que podría golpearla, y se preparó para defenderse. Pero en lugar de eso, Roberto hizo algo que la sorprendió completamente. Se rió. Fue una risa fría, cruel, despectiva, que resonó por toda la cocina como el sonido de cristales rompiéndose. «¿Divorcio?», dijo entre carcajadas. «Carmen, querida, ingenua Carmen, ¿crees que vas a ir al juzgado en taxi como una cualquiera a pedir el divorcio?
¿Crees que algún juez va a tomar en serio a una mujer que no ha trabajado un día en 15 años, que no tiene dinero propio, que no tiene absolutamente nada? Carmen se mantuvo en silencio, dejando que Roberto se regodeara en su propia arrogancia. Es patético, continuó, secándose las lágrimas de risa. Completamente patético. Ve al juzgado, Carmen. Ve a pie si quieres. Haz el ridículo. Cuando regreses esta noche con la cola entre las patas, hablaremos sobre cómo puedes disculparte por esta pequeña rabieta. Carmen tomó su bolso de la mesa y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Roberto, su risa desvaneciéndose al darse cuenta de que ella realmente se estaba yendo. Te lo dije. Al juzgado. Carmen, regresa aquí ahora mismo. Pero Carmen ya había salido por la puerta principal, cerrándola suavemente tras ella. El último sonido que escuchó de la casa que había sido su prisión durante 15 años fue la voz de Roberto gritando su nombre con una mezcla de furia e incredulidad. El taxi que había llamado la esperaba en la entrada. El conductor, el mismo hombre mayor que la había llevado tantas veces durante las últimas semanas, la saludó con una sonrisa amable. ¿Al centro, señora? Sí, al Palacio de Justicia. Mientras el taxi se alejaba de Polanco, Carmen no miró hacia atrás. No quería ver la casa, no quería ver si Roberto estaba en la ventana observándola irse. Solo quería mirar hacia adelante, hacia el futuro que había estado planeando meticulosamente durante semanas. El trayecto al centro le dio tiempo para revisar mentalmente todos los preparativos. La licenciada Méndez la estaría esperando en el juzgado con todos los documentos preparados. El detective Herrera y su equipo estarían posicionados, listos para ejecutar la orden de arresto tan pronto como Roberto fuera notificado de la demanda de divorcio. Las cuentas bancarias secretas que Carmen había descubierto ya habían sido congeladas por orden federal. Todo estaba en su lugar. Cuando llegó al Palacio de Justicia, Carmen se sorprendió al ver a un pequeño grupo de personas esperándola en las escaleras. La licenciada Méndez estaba allí, por supuesto, pero también estaba Lucía, quien había venido para apoyar a su hermana en este momento crucial. ¿Estás lista?, preguntó la abogada. Carmen miró el imponente edificio frente a ella, símbolo de justicia y nuevos comienzos. Estoy lista. El proceso legal fue sorprendentemente rápido. Carmen firmó los documentos, presentó la evidencia de infidelidad y abuso emocional, y oficialmente solicitó la disolución de su matrimonio con Roberto Vázquez. La licenciada Méndez manejó todo con eficiencia profesional, asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente documentado. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Carmen. En circunstancias normales, varios meses. En este caso, considerando la evidencia adicional que hemos proporcionado a las autoridades, probablemente mucho menos. Carmen asintió. La evidencia adicional era una referencia discreta a los documentos criminales que había entregado al detective Herrera. Roberto pronto estaría enfrentando problemas mucho más serios que un divorcio. Cuando salieron del juzgado, Lucía tomó el brazo de su hermana. ¿Cómo te sientes? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Cómo se sentía? Liberada, aterrorizada, poderosa, vulnerable, todo al mismo tiempo. Me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años y finalmente pudiera exhalar. Lucía sonrió. Estoy orgullosa de ti. Todavía no termina, dijo Carmen mirando su teléfono. Eran las 11:30 de la mañana. Si los cálculos del detective Herrera eran correctos, Roberto sería arrestado en cualquier momento. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó Lucía. Carmen negó con la cabeza. No, esto es algo que tengo que hacer sola. Se despidió de su hermana y de la licenciada Méndez. Luego se dirigió hacia la calle para tomar un taxi de regreso a Polanco. Pero cuando llegó a la avenida, vio algo que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Una limusina negra elegante estaba estacionada frente al Palacio de Justicia. El detective Herrera salió del vehículo y se acercó a ella. «Señora Vázquez, ¿todo salió bien?» «Perfectamente. Excelente. Tengo noticias. Arrestamos a su esposo hace 20 minutos. Carmen sintió que se le aflojaban las rodillas. ¿Ya? Sí. Cuando llegó la notificación de divorcio a la casa,
Aparentemente perdió los estribos completamente. Comenzó a destruir documentos en su estudio, lo cual nos dio la justificación legal que necesitábamos para entrar inmediatamente. Carmen imaginó la escena. Roberto, furioso y desesperado, destruyendo la evidencia de sus crímenes, mientras los agentes federales rompían la puerta principal. ¿Cómo reaccionó? Como era de esperarse. Negación, ira, amenazas. Pero cuando le mostramos la evidencia que usted nos proporcionó, su actitud cambió rápidamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora usted regresa a casa a recoger sus cosas. La casa será confiscada como parte de la investigación, pero usted tiene derecho a sus pertenencias personales. Carmen asintió entendiendo que era hora de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Detective, ¿la limusina? Herrera sonrió. Pensé que sería apropiado que regresara a casa con estilo. Después de todo lo que ha pasado, se lo merece. Carmen se subió a la limusina, sintiendo la suavidad del cuero y el silencio climatizado del vehículo. Era un contraste dramático con los taxis desgastados que había estado tomando durante semanas. Pero más que lujo, la limusina representaba algo más profundo. Control, poder, la capacidad de dictar sus propios términos. El trayecto de regreso a Polanco fue surreal. Carmen observó por las ventanas tintadas cómo la ciudad pasaba a su lado, pensando en todas las veces que había hecho este mismo recorrido sintiéndose pequeña e insignificante. Ahora, se sentía como si fuera la dueña de cada calle por la que pasaban. Cuando la limusina se detuvo frente a la casa en Polanco, Carmen vio que ya había varios vehículos oficiales estacionados afuera. Agentes federales iban y venían, cargando cajas de evidencia. Los vecinos curiosos se asomaban desde sus ventanas, susurrando entre ellos sobre el escándalo que había estallado en una de las casas más elegantes de la zona. Carmen salió de la limusina con la cabeza en alto, ignorando las miradas y caminando hacia la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Porque, técnicamente, todavía lo era. Esperanza la esperaba en el recibidor, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en el rostro. «Señora Carmen, ¿está bien?» «Estoy perfecta, doña Esperanza. ¿Y usted?» «Ay, señora, cuando llegaron los agentes y se llevaron al señor Roberto, nunca había visto nada igual». Carmen le puso una mano reconfortante en el hombro a la mujer mayor. ¿Le preguntaron algo? Solo si había visto documentos o actividades extrañas. Les dije la verdad, que usted es una buena mujer que no se merecía nada de esto. Carmen sintió una oleada de afecto hacia Esperanza, quien había sido la única fuente de bondad genuina en esa casa durante años. «Doña Esperanza, ¿tiene familia donde quedarse?» «Sí, señora. Mis hijos viven en Nesa». «Bien, tome esto». Carmen le entregó un sobre que había preparado con anticipación, conteniendo el equivalente a 6 meses de salario. «Es para agradecerle por todo lo que ha hecho por mí». Esperanza abrió el sobre y se cubrió la boca con sorpresa. «Señora, esto es demasiado. No es suficiente. Usted fue la única persona en esta casa que me trató con dignidad. Nunca lo olvidaré». Las dos mujeres se abrazaron, y Carmen sintió que estaba diciendo adiós no solo a Esperanza, sino a la última conexión emocional positiva que tenía con esta vida. Subió a su dormitorio y empacó rápidamente las pocas cosas que realmente importaban. Algunas fotografías de su familia, joyas que habían pertenecido a su madre, ropa cómoda que había comprado en secreto durante las últimas semanas. Dejó atrás todos los vestidos de diseñador, las joyas caras, los símbolos materiales de una vida que nunca había sido realmente suya. Cuando terminó de empacar, caminó por la casa una última vez. Cada habitación estaba llena de recuerdos, pero se dio cuenta de que muy pocos de ellos eran felices. Esta casa había sido hermosa pero vacía, elegante pero fría, como su matrimonio. En el estudio de Roberto, agentes federales todavía estaban catalogando evidencia. Carmen observó desde la puerta cómo empacaban los documentos que ella había fotografiado. Las computadoras que contenían años de comunicaciones criminales, los archivos que destruirían la vida que Roberto había construido sobre mentiras. «Señora Vázquez». Un agente se acercó a ella. «¿Estas son todas sus pertenencias?» Carmen miró sus 2 maletas pequeñas, todo lo que quedaba de 15 años de matrimonio.
Sí, esto es todo lo que necesito. El agente asintió con respeto. La limusina la está esperando. Carmen salió de la casa por última vez, pasando junto a los agentes que continuaban su trabajo, pasando junto a los vecinos curiosos, pasando junto a los restos de una vida que había dejado de ser suya mucho antes de tomar la decisión de abandonarla. Se subió a la limusina y le dio al conductor la dirección del pequeño departamento de Lucía en la colonia Doctores. Mientras el vehículo se alejaba de Polanco, Carmen se permitió mirar hacia atrás una vez. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, menos imponente, menos importante. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado, Carmen. Pagarás por lo que has hecho. Carmen leyó el mensaje 2 veces. Luego borró el número y bloqueó las comunicaciones. Roberto podía amenazarla desde la prisión todo lo que quisiera. Ya no tenía poder sobre ella. La limusina se detuvo frente al edificio modesto donde vivía Lucía. Carmen bajó con sus maletas y pagó al conductor, quien le deseó buena suerte con sinceridad genuina. Lucía la esperaba en la entrada del edificio, con los brazos abiertos y lágrimas de orgullo en los ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras abrazaba a su hermana. Carmen pensó en la pregunta mientras subían las escaleras hacia el departamento pequeño, pero lleno de amor donde comenzaría su nueva vida. Me siento libre, dijo finalmente. Por primera vez en 15 años, me siento completamente libre. Esa noche, mientras Carmen dormía en el sofá del departamento de Lucía, soñó que volaba. En el sueño se elevaba sobre la Ciudad de México, viendo la metrópoli extenderse ante ella como un mapa de posibilidades infinitas. Ya no era la señora Vázquez, la esposa decorativa de un criminal. Era Carmen Morales otra vez, la mujer que había tenido sueños y ambiciones, que había creído en su propio poder. Cuando despertó a la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas del departamento, iluminando un futuro que era completamente suyo para crear. 3 meses después, Carmen estaba sentada en la oficina de su nueva empresa de consultoría contable, revisando los libros de un pequeño negocio familiar que había contratado sus servicios. La oficina era modesta, ubicada en un edificio comercial de la colonia Roma, pero era suya. Había usado parte de la recompensa que recibió por su cooperación con las autoridades federales para establecer el negocio, y ya tenía más clientes de los que podía manejar sola. Su teléfono sonó con una llamada de la licenciada Méndez. Carmen, tengo noticias excelentes. El divorcio ha sido finalizado oficialmente. Carmen sintió una oleada de alivio y satisfacción. ¿Y Roberto? Fue sentenciado a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Los cargos por lavado de dinero y asociación criminal fueron devastadores. Carmen cerró los ojos, procesando la información. Roberto, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 15 años, pasaría las próximas décadas en una celda. ¿Y Valeria? También fue arrestada. Aparentemente estaba muy involucrada en las operaciones financieras. Carmen no sintió satisfacción al escuchar sobre el destino de Valeria. La mujer había sido tan manipulada por Roberto como ella misma. La diferencia era que Valeria había elegido participar en sus crímenes, mientras que Carmen había elegido exponerlos. Licenciada, ¿hay algo más que necesite saber? Solo una cosa. Roberto está pidiendo verte. Dice que necesita hablar contigo. Carmen consideró la solicitud por un momento. Parte de ella sentía curiosidad por ver al hombre que había dominado su vida, ahora reducido a un prisionero en uniforme naranja, pero una parte más grande de ella, la parte que había crecido y se había fortalecido durante los últimos meses, no sentía necesidad alguna de esa confrontación. Dígale que no tengo nada que decirle. ¿Está segura? Completamente segura. Esa vida terminó. No hay necesidad de mirar hacia atrás. Cuando colgó el teléfono, Carmen se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana de su oficina. La vista no era tan espectacular como la de la casa en Polanco, pero era real, era honesta, era suya. Su secretaria, una joven estudiante de contabilidad llamada Patricia, tocó la puerta. Señora Morales, llegó su cita de las 3. Carmen sonrió al escuchar su apellido de soltera.
Había vuelto a usarlo oficialmente en cuanto el divorcio fue finalizado. Hágala pasar. La cliente era una mujer de mediana edad que quería abrir su propia pastelería después de años de trabajar para otros. Mientras revisaban los números y discutían estrategias de negocio, Carmen vio algo en los ojos de la mujer que reconocía perfectamente: la determinación de alguien que había decidido tomar control de su propia vida. ¿Cree que puedo hacerlo?, preguntó la mujer. ¿Una mujer de mi edad empezando de nuevo? Carmen pensó en su propio viaje, en la mujer que había sido y en la mujer en la que se había convertido. Señora García, permítame decirle algo. Nunca es demasiado tarde para reclamar su vida. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente está destinada a ser. Cuando la cliente se fue, Carmen se quedó sola en su oficina mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Su teléfono vibró con un mensaje de Lucía. Cena familiar el domingo. Los niños quieren que su tía exitosa les cuente más historias de negocios. Carmen sonrió mientras guardaba sus cosas para el día. Tía exitosa. Le gustaba cómo sonaba eso. Mientras caminaba hacia el metro para regresar a su nuevo departamento en la colonia Condesa, un espacio pequeño pero lleno de luz que había decorado exactamente como quería, Carmen reflexionó sobre el camino que había recorrido. Roberto había tenido razón sobre una cosa. Cuando salió de la casa en Polanco esa mañana de viernes, había llegado al juzgado a pie como una cualquiera. Pero se había ido en una limusina como la mujer poderosa que siempre había tenido el potencial de ser. El metro estaba lleno de gente regresando a casa después de un día de trabajo honesto. Carmen encontró un asiento junto a una ventana y observó la ciudad pasar mientras el tren se movía hacia su destino. Cada estación representaba una posibilidad. Cada luz en las ventanas de los edificios representaba una vida siendo vivida en términos propios. Cuando llegó a su estación y subió las escaleras hacia la superficie, Carmen Morales respiró profundamente el aire nocturno de la Ciudad de México. Ya no era la esposa invisible de un criminal poderoso. Era una empresaria exitosa, una hermana querida, una mujer que había encontrado el coraje de reclamar su vida. Y por primera vez en 15 años, el futuro era completamente, incontestablemente suyo. Mientras caminaba hacia su edificio, pasando por el pequeño café donde desayunaba todas las mañanas, saludando al portero que se había convertido en amigo, subiendo las escaleras hacia el departamento que era su santuario personal, Carmen sonrió al pensar en Roberto en su celda, recordando a la mujer que había subestimado tan completamente. Él había esperado que regresara arrastrándose, humillada y derrotada. En cambio, había salido del juzgado con la cabeza en alto, había regresado por sus cosas en una limusina, y había construido una nueva vida que él nunca podría tocar. La venganza más dulce no había sido verlo arrestado, aunque eso había sido satisfactorio. La venganza más dulce había sido demostrar que sin él, ella no era nada. Ella era todo. Gracias por acompañar la increíble historia de Carmen Morales. ¿Qué te pareció esta transformación tan poderosa? ¿Crees que Carmen tomó las decisiones correctas? ¿Te sorprendió el final? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario aquí abajo contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia de venganza y renacimiento. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde del asiento durante estas 3 horas, no olvides darle like a este video para que más personas puedan descubrir historias tan intensas como esta. Y si quieres seguir viviendo emociones fuertes con nuestras historias de superación, drama y justicia, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te harán vibrar de emoción. Nos vemos en la próxima historia donde la vida te dará una lección que jamás olvidarás.